¿Cómo he titulado la enseñanza de hoy? ¿Alguien lo sabe? Íntimo. Hoy he titulado la enseñanza íntimo. Muy bien, vaya a Nehemías capítulo 1 y esté desde el versículo 1 conmigo, por favor, hasta el versículo 11. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kisliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Por favor, tenga a partir del versículo 4 este texto en su mente y en su corazón, si a bien tiene, subrayarlo. Cuando oí estas palabras, ¿quién las oyó? Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Me senté. Ese término sentar del hebreo significa se acongojó de alguna manera, se dobló de alguna manera, y lloré e hice duelo. El término duelo aquí es un dolor que apunta también como a si se perdiese un ser querido. De esa manera era el dolor de Nehemías. Y dice la palabra: e hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Ayuné. El ayuno que agrada al Señor lo podemos encontrar en Isaías capítulo 58. El ayuno que agrada al Señor no es para que haya dinero, para que su empresa tenga dinero, para que, bueno, qué sé yo, hermano, tanto que se inventan estos corsarios de la fe. No, el ayuno que agrada al Señor, tú lo encuentras en Isaías 58, dice que es para desatar toda ligadura de impiedad. Amén, ¿sí? Ahí los que están en sus cursos básicos vamos a estar viendo el poder del ayuno, también bíblicamente entendido. Voy explicando palabra por palabra. Muy bien. Y dice: ayuné por algunos días. Y ayuné, ¿y qué hizo? Y oré. Ese término aquí en el orar, ¿no?, hace referencia ciertamente a estar completamente a solas. Y oré. ¿Delante de quién? De Dios de los cielos. Y le dije. ¿Quién dijo? ¿A quién le dijo? Al Señor. Te ruego, mi Señor y Dios, Dios de los cielos. ¿Cómo lo describe él? Como el Dios de los cielos. O sea, uno que tiene el control de absolutamente todo, aún de todos los reinos o los reinos espirituales. Todo lo que hay está bajo su autoridad. Y le dice así: Dios de los cielos. ¿Cómo le dice? Fuerte. Wow. ¿Qué más? Grande. ¿Qué más le dice? Temible. Pero ¿qué más le dice? Que guarda el pacto. ¿Sabe cuando dice que guarda el pacto? Le está haciendo una referencia a un Dios fiel. Apunte ahí, guarda. Dice que guarda el pacto, es un Dios fiel. Él permanece fiel aunque nosotros no lo permanezcamos. Él es inamovible desde su fidelidad. ¿Y qué más le dice? Que guarda el pacto y que y la misericordia. El término misericordia también señala a una segunda oportunidad o también señala a gracia. ¿A qué? A gracia. Muy bien. Entonces parafraseemos: el Señor que guarda el pacto, o sea, el Señor que es fiel, que da más oportunidades, pero que es un Señor de gracia. Pero ¿para quién es el Señor fiel y para quién es el Señor de toda gracia? Para los que le aman y guardan sus... Ese guardar significa llevar a cabo, poner por obra, o sea, ser obedientes. En el hebreo, el guardar es esto: poner por obra, ser obedientes. Guardar no significa que lo esconde. Guardar no significa, como algunos dicen, no, es que Dios conoce mi corazón, Él sabe. No, yo sé que Él conoce y Él lo dirá. Yo sé, yo conozco tu corazón, pero quiero verte actuar. Quiero ver cuánto me obedeces, porque si dices que me amas, obedeces mis mandamientos. Muy bien, vamos ahí. Sígame ahí. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír ¿qué? La oración. Ahora, oración aquí es un señalamiento a que él estaba a solas ¿con quién? Con el Señor. Muy bien. De tu siervo. ¿Cómo se considera Nehemías? Siervo. O sea, Nehemías, a pesar de que era copero del rey, a pesar de que tenía un gran estatus en aquel momento, Nehemías se seguía considerando como un ¿qué? Siervo.
Y dice ahí, que ahora hago delante de ti cada vez que puedo. Mire su Biblia. No me mire, porque por eso es que muchos son engañados. ¿Cada cuánto oraba Nehemías? Ok, de día y de noche. O sea que estamos diciendo que Nehemías estaba a solas con su Señor de día y de noche. Muy bien, a solas. Ya vamos a ver a solas y ya vamos a ver a qué hace referencia ese a solas y oración. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por él mismo? No, lo hacía por los hijos de Israel, tus siervos. Pero él sí se incluye para confesar los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Intercede por el pueblo, pero también se involucra a él pidiendo perdón por los pecados. O sea, un siervo de Dios, hermano, pidiéndole perdón a Dios, Señor, porque, y dice la palabra, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, se incluye él, ¿no? Que hemos ¿qué? Cometido contra ti. Sí, sí, Señor, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Wow, se involucra él. Y continúa, en extremo, como dice, aquellos se han corrompido. En extremo nos, y en extremo nos hemos, dice, nos hemos corrompido contra ti. Y aquellos no han guardado sus mandamientos, Señor, míralos. No, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, guarda ahí por favor, volvieres, subráyalo, volvieres a mí, subráyalo, y guardares mis mandamientos, esto es, si los pones por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído. ¿A qué? ¿A qué? Muy bien, ¿a la oración de quién? ¿Y a la oración de quiénes? De tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito ¿a quién? A tu siervo. Y dale ¿qué? Gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor. El púlpito se diseñó para glorificar tu nombre, Padre, para exaltar a Cristo y para honrar tu iglesia con la predicación pura, limpia y sincera de tu palabra. Guárdame, Señor, de toda banalidad. Guárdame, Señor, y guarda mi vida, Dios. Por favor, Señor, para que se pueda predicar tu palabra con precisión y que esta iglesia no tenga nada de qué avergonzarse. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Muy bien, un poco de quietud. Voy a esperar a ver que algunos tomen sus asientos. Muy bien. Íntimo. ¿Cómo lo he titulado? Íntimo. Íntimo. Se dice de íntimo cuando buscamos un significado. Se dice de íntimo de una amistad muy profunda. Se dice de íntimo de un amigo entrañable, de algo inseparable. Se dice de íntimo de algo muy querido, de gran confianza. Por ejemplo, Moisés era un íntimo de Dios. Se dice de Moisés que caminaba con el Señor. Vaya por favor a Éxodo capítulo 33 versículo 11 para que tengamos unos ejemplos de íntimo. 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Subráyelo por favor. Y hablaba Moisés a su Señor y Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
e íntimo era Moisés. Y ese término compañero del hebreo es amigo. Y cuando vamos a un texto en Proverbios, creo que es Proverbios 17, dice que un verdadero amigo ama en todo tiempo. Es tan entrañable incluso más que un hermano. Íntimo. Íntimo. El Salmo 25, acompáñeme ahí por favor, 25, dice el salmista, escuche. Mire el salmista lo especial en el versículo 14. La comunión íntima de nuestro Señor y Dios es con los que le temen. O sea que intimidad es a comunión. Intimidad es a relación. Y esto viene ¿desde dónde? Desde la oración. ¿Qué produce todo esto? Realmente una relación limpia, pura. Pero ¿cómo se intima? Relacionándonos. ¿Y cómo se expresa esa relación? Desde la oración. ¿Y cómo viene la oración? Desde el conocimiento. Cuando alguien quiere intimar, esto es tener a alguien que lo considera de confianza, muy querido, incondicional. Para que lo considere así, primero tiene que ¿qué? Conocerlo. ¿Sí o no? Usted si sale aquí a las primeras de cambio no hace del vecino un amigo entrañable, ¿o sí? No, primero lo conoces. La pregunta es entonces, ¿cómo dices intimar con el Señor si no lo conoces? Ahora, para intimar con Él tienes que ¿qué? Conocerlo. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, válido. ¿Cómo lo conoces? Estudiando la palabra. A Cristo lo conoces desde Génesis hasta el Apocalipsis por el estudio de la palabra. ¿Cómo dices intimar si no lo conoces? Por eso es que todo esto se dan estas grandes tragedias, ¿no? Recién unas damas que, no sé, perdieron la vida porque dijeron conocer al parroquiano y se fueron, bueno, para, no sé, para otros países. Muchas sueñan con gringos y con casas y vivir al lado de playas y entonces lo conocen por internet. Y pues ¿cuántos saben que la inteligencia artificial hace milagros, no? ¿Cierto? Quita las arrugas, quita los gordos, ¿no? Los pone bonitos, les pone narices respingadas. Y cuando van y lo tienen frente a frente al parroquiano, resultó que ay hermano, un aparato con ojos. Pero ya metidas las de caminar, pues dijo, no, ya estoy aquí, ya me dieron visa. Y lo más tremendo, se casan por visa, hermanos. Venden sus vidas, hermanos. Y con el tiempo entonces resultan que se dan estos feminicidios. El tipo la asesinó, después de 3 años de tratarla como lo peor. Incluso algunas fueron llevadas por estos personajes, se casaron y ellos lucraron de la que supuestamente iba a ser su esposa o su esposa, lucraron económicamente prostituyéndola. ¿Cómo lo conoces si no es a través del estudio de la palabra? No de la lectura de la Biblia. Ese tema de que tu Biblia en un año, hermano, eso déjeselo a un romántico religioso. Es desde el estudio, palabra por palabra, precepto sobre precepto. Por eso les enseñamos el método inductivo y por eso somos tan insistentes en el estudio. Pero ¿por qué insisten tanto en el estudio? ¿Por qué el estudio? Hermanos, porque los queremos llevar a que intimen con Dios. Y la manera que ustedes pueden intimar con Dios es llevándolos a que ustedes estudien la palabra para que conozcan a Dios. ¿Qué de malo tiene que los llevemos a que estudien la palabra si ahí es donde conocen a Dios para poder intimar con Dios? Por el amor de Dios, hermanos. Es muy común para nuestro tiempo escuchar el cómo se le ama a Dios, cómo se le rinde culto, cómo seguramente se le sirve, y esto por hacer parte de la iglesia, lo cual no está mal de alguna manera. No está mal. Algunos expresan cómo aman a Dios, cómo oran a Dios,
cómo corren las sillas, cómo suben, cómo bajan. Hay iglesias que consideran, hermanos, que el ser íntimo de Dios es tener un paraguas afuera, repartir empanadas y correr sillas. Hay algunos que consideran que ser íntimos de Dios es figurar, es tener un rótulo de líder. No, eso no es intimar con Dios, hermanos. Incluso algunos tienen la certeza de haber entregado su vida a Cristo porque pasaron adelante, hicieron una manifestación, una oración, pero sus vidas no cambiaron. No les voy a negar algo, hermanos, y espero a la mitad de la predicación no quebrarme, se los digo de corazón, pero sí tengo una profunda tristeza en mi corazón. Mi esposa dijo: estamos contentos con el pastor. Sí, indudablemente que sí. Ver cómo sale nuestra primera generación del Instituto Teológico y poder rendirle primero cuentas a Dios y después al pastor Alducin por la labor que estamos haciendo aquí en Colombia, que por cierto ha sido muy ardua. 1,400 llamadas, a 1,400 personas llamamos entre 2 y 3 veces. De las 1,400 a las que llamamos se inscriben para estudiar 20. Y los 1,400 dicen ser. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces algunos pastorcillos, o mejor pseudopastores, dicen: pero ¿para qué la teología? Bueno, la teología desde enseñar, por ejemplo, cátedra mariana, cátedra bolivariana, cátedra de la paz, eso no es teología, hermanos, eso es basura, eso es relleno en estos institutos. No, la teología es el conocimiento, no es ni siquiera el estudio de Dios, es el conocimiento de Dios desde las doctrinas básicas fundamentales. Y uno hace una encuesta a la salida de cualquiera de estas, no sé, suntuosas. Oye, ¿tú eres salvo? Sí, claro, yo soy salvo. ¿De qué? No tienen ni idea, hermano. ¿Por qué lo fuiste? Ni idea. Eso en la rama de la teología se llama soteriología, que tiene que ver con doctrina de la salvación. Eso nos enseña, hermanos. No les interesa a muchos. Son profesantes. Van muchos, entran y salen tantos como se puede. Se hacen tantas reuniones como se pueden. Pero la pregunta: ¿son personas realmente convertidas? A muchos les gusta asistir a seminarios, campañas de evangelismo. No es malo, no he dicho que sea malo. Pero el emocionalismo es una cosa y el activismo. Y eso es muy diferente a tener una relación estrecha con Jesucristo. Eso es muy diferente a ser íntimo de Cristo. ¿Sabe qué es lo que a ti te da madurez espiritual? Intimar con Cristo. Eso es lo que te hace a ti y a mí nos hace maduros. Eso es lo que nos da realmente la edificación en el espíritu. Y bueno sería que nos preguntásemos hoy: ¿en qué nivel está nuestra relación con Cristo? ¿Qué tipo de relación tienes? ¿La de uno que está pidiendo todo el tiempo? ¿La de uno que está esperando todo el tiempo? ¿Qué tipo de relación tienes con tu Señor? Iglesia, hay una profunda tristeza en mi corazón hoy de ver cómo la iglesia se está comportando en este tiempo. Yo esperaría que no te sientas regañado, sino más bien redargüido. Esto es una atención noble, para que veamos en qué nivel está nuestra relación con Cristo. Si decimos que somos cristianos, debemos asegurarnos de que nuestro cristianismo sea evidente desde una intimidad con Él, desde una relación genuina con Él, auténtica con Él. Si decimos que creemos con Él, intimamos con Él, lo conocemos a Él. Y si decimos que lo conocemos, estudiamos su palabra. Me llama la atención ahora, vamos a esperar un segundo. Me llama la atención ahora cómo cantábamos: si el Señor volverá, ¿lo recuerdan? Y Él volverá. Y uno le pregunta: oye, ¿tú qué cantaste? Que el Señor volverá. ¿Volverá de dónde? ¿Cuándo? No, que viene de las nubes. Y si viene de las nubes y no toca la tierra, ¿qué evento es ese? Ni idea. Bueno, y si viene
Y realmente, como dice la palabra, viene a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa entonces? Lo primero es gracia. O sea, lo primero, cuando no toca, cuando Él desciende y no toca a la tierra, Él viene por su ¿qué? Por su iglesia. Esto se llama arpazo, o sea, rapto. Ocurre muy seguramente, dicen algunos, antes de la semana 70 de Daniel, antes de la tribulación. Otros dicen es en la mitad de la tribulación, o sea, cuando el séptimo sello es roto y va a sonar la primera, los siguientes 3 años y medio, cuando la séptima trompeta suena y se desatan las copas de la ira. Dicen unos, ahí viene Él. Pero viene ¿por quién? Por su iglesia. Pero cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a regir con vara de hierro, vienes a traer ¿qué? Juicio. Esto es la batalla de Él. Cristianos no saben, hermanos. No saben sellos, trompetas, copas. Les da miedo Apocalipsis. Es el coco. Cuando Apocalipsis para usted como cristiano y para mí debiese convertirse desde el estudio en el libro más esperanzador para nuestra vida. Pero nos enseña, hermanos. Es más, inclusive hasta los pastores, algunos ni tocan el Apocalipsis. Dijo uno, yo tengo problemas con ese libro, no lo entiendo mucho. Y es pastor, hermanos. Pero es que lo que pasa es que se hizo pastor desde el show, desde el hipercarismatismo. Bueno, voy a guardar todos estos temas mejor. El cristiano verdadero, el que dice verdadero, auténtico, que tiene intimidad, no tiene su intimidad como algo externo o temporal. No es algo que surge de una relación aparente o de conveniencia. No surge de un romanticismo religioso o desde una falsa piedad. El que dice cristiano y tiene intimidad, tiene esa intimidad desde lo interno, desde lo más profundo de su ser. Se mantiene sólido, inamovible, auténtico, genuino. ¿Saben por qué? Porque conoce a su Señor y nada lo mueve, hermanos. Surge de una relación donde el cristiano auténtico depone sus propios deseos, intereses, para que en lugar de su yo sea Cristo, para que en lugar de sus ocupaciones sea su relación con su Salvador. No es posible, hermano, que dice ser cristiano, pero las prioridades en tiempo, recursos y en vida y en energía está para otras cosas. Esto se convierte un domingo como en algo opcional para muchos. Qué tristeza por lo que está pasando la iglesia. La iglesia del Señor está en una decadencia solo comparada con los jueces del Antiguo Testamento. Y ni les digo que lean uno de los capítulos de Jueces, porque, hermanos, quedarían privados. Cada uno hacía lo que le parecía. Y hoy están así, hermanos. La iglesia del Señor, encabezada por algunos que dicen ser pastores, haciendo lo que les parece, hermanos. En el Antiguo Testamento, el pueblo, mientras estaba en la presencia de su Dios, intimaba con su Señor, las bendiciones y las victorias estaban aseguradas. Pero cuando Israel pecó, se fue la gloria de Dios. No hubo fuerzas, no hubo respaldos, fueron asediados, fueron esclavos. Babilonia, primer imperio. Segundo imperio, a los de escatología. Levante la mano en los de escatología. Primer imperio. Segundo, tercero. ¿Cómo se representa Grecia? Silencio, por favor. ¿Cómo? Leopardo y con alas. Porque con alas se asemeja ¿a quién? Alejandro el Magno. Muy bien. Tercer imperio. Primer imperio. Segundo. Tercero, griegos. Cuarto, y el último, el del anticristo. Muy bien. Mano, por el amor de Dios. ¿Y eso como para qué me sirve, pastor? A mí para qué me sirve estudiar sobre las dos bestias. Porque usted la tercera, le digo, si no estudia. Así como dicen los jóvenes, a lo bien. A lo bien si usted no estudia la tercera bestia. La primera bestia, ¿dónde sale? La segunda. Ok.
La primera bestia que sale del mar con los poderes del abismo es la representación de ¿quién? Y la segunda bestia que sale de la tierra es representación de ¿qué? Ok. Pero ¿y eso para qué me sirve? Para salir de la bestialidad espiritual en la que estás, hermano. Es por eso que notamos todas las cautividades del pueblo de Israel. La presencia no estaba, el pueblo se debilitaba. Cuando tenemos intimidad con el Señor, iglesia, es ahí donde nosotros no solamente podemos desarrollar una vida recta, sino una vida eficaz para alcanzar a otros para Cristo, hermanos. Cuando estudiamos Apocalipsis y vemos los juicios, no me digan ustedes, santos y santas de Dios que estudian con nosotros, que no se le hela a uno la sangre y le entra a uno como un afán santo por alcanzar a muchos, ¿o no? Claro, hermanos. Solo hay dos destinos: infierno y purgatorio. No falta el que diga amén. ¿Infierno y qué? No hay sino dos destinos. ¿Dios envía a las personas al infierno? Cada uno se va solito. Pero hoy la iglesia, hermano, parece que ha caído en tiempos de ocuparse de muchas otras cosas, menos de intimar con su Señor. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, por eso de ahí surgió el Salmo 32 y el Salmo 51. Y David le dice al Señor: sí, yo pequé, pero ¿sabe cuál era la preocupación de David? Señor, no me quites el gozo de mi salvación. No le estaba diciendo que había perdido su salvación, sino que le estaba diciendo: no me quites el gozo. ¿De qué? De estar en tu presencia. Cuando tú intimas con el Señor, hay gozo. Cuando tú intimas con tu Señor, hay fuerza, hay power, hermano, poder. Cuando intimas con Él, pero solo si lo conoces. ¿Y cómo lo conoces? Estudian, a ver, no me vuelva a decir a través de la palabra, porque palabras, hay hartos palabreros y culebreros que dicen ser cristianos. ¿Cómo lo conoces? A través del estudio de la palabra. ¿Y eso cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Los que han estado en escatología con nosotros, algunos hasta han llorado. Otros se han retirado 3 y 4 veces y vuelven y lloran. ¿Y por qué le ponen a uno 0 por no llenar un solo punto? Porque el mejor reflejo, la verdad, de que usted intima es cuando saca tiempo para conocerlo. Y el tiempo para conocerlo no es de 20 minutos ni de media hora. Es pasando tiempo. ¿Usted se acuerda cuando era novio? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien aquí tuvo noviazgo? ¿Ninguno? ¿Todos por internet? ¿Por el TikTok? ¿Usted se acuerda de su noviazgo? ¿Sí se acuerda? Entonces desde las 5 de la mañana se estaban aplicando la queratina las mujeres. Se maquillaban. Y si el Pancho llegaba y timbraba y ella estaba en pijama, era como si llegara el anticristo. Hermano, era algo terrible. Ella tenía siempre que estar bien bonita, bien arreglada, bien presentada. Y el Pancho ni se diga. Eso sí, el Pancho se veía muy bien de la casa de los papás hacia afuera, porque en su cuarto no había ni recogido los calzoncillos. Pero lo importante era estar bien delante de la que es su novia, ¿o no? Y pasaban desde las 8 de la mañana y pasaban todo el día. Es más, yo creo que algunos, incluso los papás, se animaron a cobrarle arriendo por el sofá. Hermano, unas visitas interminables. De esas visitas, hermano, que duran hasta el rapto. Y después de que salían de la casa, ¿sabe qué hacían estos? Se llamaban: ¿cómo te fue? Ay, bien. ¿Y cómo estás? 10 horas y le pregunta después por teléfono: ¿cómo estás? Pues ¿cómo va a estar? Para al final tener la conversación más locuaz,
la conversación más sublime de la historia de la humanidad. Cuelga tú, no tú. Tremendo, hermanos. Se pasaba tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Pues hermano, ¿por qué no con la palabra y con el Señor? Se necesita tiempo. Pero parece que para algunos no es la prioridad conocer a su Señor. Quieren su mano, eso sí, y lo que hay en la mano, pero no ministrar su corazón. No hay nada más terrible, hermanos, y no había nada más terrible para el pueblo de aquella época que no intimar con su Señor. Y esto es lo que está haciendo falta hoy en día en la iglesia. La intimidad con el Señor. La iglesia de hoy está viviendo de conciertos, shows, predicadores de falsas doctrinas. La iglesia se quedó sin doctrina, sin fundamento. Hoy es puro entretenimiento, buen rock and roll, buena music, buen auditorio, empanaditas a la entrada, paraguas para que no se le encrespe el pelo porque la queratina le salió cara. Hoy hay, hermanos, diferentes servicios entre semana. La idea es animar. La idea es decirte cuán campeón eres, no cuál pecador eres, y para que te arrepientas. Hombre sin doctrina, mucho grito, mucho espectáculo, mucho show, mucha apariencia de modernidad. Y no digo que los tenis ¿cómo se llama? El jeans y predicar así sea malo. Algunos me tildan de satánico porque uso corbata. Pero no se trata de las formas, sino de la esencia, hermanos. Con un libertinaje extremo, hermanos. Y cuando digo libertinaje, más centrados en su aparente auditorio, gran show. ¿Y sabe por qué acuden? Es triste, hermanos, muy triste. Yo le decía a alguien, tengo un familiar que acude a un sitio, y entonces yo pues tratando, ¿no? Su familia me dijo, ¿qué hubo? ¿Y usted qué? ¿Dónde se congrega? Yo sirvo en una iglesia. Le dije así, yo sirvo en una iglesia. Y después, ¿por qué no le dice que es pastor? Entonces yo le dije, sí, soy pastor en una iglesia. ¿Y qué iglesia? Le dije, Familias en Cristo. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Yo sí tengo cómo presentarle mi iglesia, me dijo él. Es un auditorio con la mejor acústica del país. Yo, asústame. Tiene unos asientos. Ay, y la música. Oh, es extraordinaria. ¿A quién no le gustó la alabanza y la adoración hoy? Levante su mano, sea honesto. Ok, a más de uno. No era para usted. No era para usted. Le recuerdo que la adoración era para aquel que iba montado en el burro, no para el burro. Oyendo hombres sin doctrina, hermanos. Y quiero decirles, mire, hermano, en la intimidad de Dios está el poder. En la intimidad de Dios, hermanos, ahí es donde surge verdaderamente las maravillas, los milagros, los prodigios hacia nuestra propia vida y hacia nuestro propio ser. Intimidad era lo que tenía un hombre todo el tiempo. Y cuando fueron a su casa, que hoy es prácticamente un museo, prácticamente cristiano, del siglo XVIII, encontraron como dos hoyitos allí en los ladrillos, dos hoyitos. Alguien dijo, ¿será que esas son las coquitas donde le daban de beber a los perritos? Dijo, no, esas son las marcas de las rodillas de ese hombre. Intimaba con él todo el tiempo. Todo el tiempo intimaba con su Señor. Y se le notaba, porque cuando ese hombre salía de su intimidad con Dios, dice las personas que lo era como refulgente. Era la gracia de Dios en él. Predicaba y cientos se arrepentían. No se divertían, se arrepentían. La iglesia de hoy es divertimento, no entrenamiento.
La iglesia de hoy proporciona información, pero no Biblia para transformación. El interés no es que se estudie. ¿Sabe por qué no? Porque el pastor que sigue siendo un analfabeta, ignorante bíblico, que es más practicante de todas estas cosas místicas y absurdas, no va a destinar de su propia vida para estudiar. ¿Saben también por qué? Porque es que eso no atrae gente. Y mi esposa y yo sabemos cómo atraer gente desde lo no bíblico. Hacemos un par de giros, hacemos contacto con sus intermediarios managers. Ahora tienen managers. Y le apuntamos a los de los Grammys. Wow. Y le apuntamos a los de la farándula cristiana. Con 3 grupos de esos nos llenamos el Movistar Arena, hermanos. ¿Cuántos salvos? En eso está la iglesia hoy, hermanos. Un gran pianista mencionó lo siguiente. Dijo: si yo no practico con el piano un día, pues nadie se va a dar cuenta. Si yo no practico el piano 2 días, yo me doy cuenta. Claro, no se ha ejercitado. Pero si yo no practico con el piano 3 días, cuando yo vaya a dar un concierto, todo el mundo se va a dar cuenta. Igual, hermano, tú no intimas con el Señor y por eso nos damos cuenta. Fácil. Pastor, y póngame la mano y escúpame y óreme y sópleme, pastor, póngame a saltar como lombriz en paila caliente, todos a la cuenta de 3. Por el amor de Dios, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto, por el amor de Dios? ¿Acaso eso es cristianismo? De los apóstoles se decía a lo lejos. Esos estuvieron con Jesús a lo lejos, hermano. A lo lejos se les reconocía que ellos tenían intimidad. Eran perseverantes desde la intimidad. Se nota hoy cuando el predicador se preparó o no se preparó. Tienen tanto orgullo y tanta soberbia que hasta colocan un aviso: jueves de milagros, hemos citado al Espíritu Santo. A bestias. Nos visita el Espíritu Santo, pida lo que quiera. Su sirvienta de turno. La presencia de Cristo hoy, ¿qué quieren? Dios, la iglesia a la que sirvo, Señor, no puede caer en esto. No, les debo de confesar, estoy bien acongojado. Y no desde hoy. Pero no podemos caer en esto, hermanos. En ser indiferentes para tener intimidad. Iglesia, o tiempo de oración, vienen 6, 7. Tiempo de oración, se conectan los mismos 10, 12 gatos. Bueno, orantes y al fin gatos, pero se conectan. Vamos a orar por sus peticiones, se conectan 100. Queremos peticiones, pero no intimidad. Queremos que el Señor nos bendiga, pero no ministramos el corazón de Dios. Se necesitan hombres y mujeres de verdad, bien filudos desde el estudio de la palabra, para que pueda haber, permítame el término filudos, o sea, eficaces desde el estudio, para poder derribar toda fortaleza mental, toda estructura mental. Esto no es con estas prácticas absurdas: ato y encadeno, anulo.
fuera Satanás, fuera Satanás. Yo creo que hasta el diablo se burla. Invitará a sus demonios y dirán: vea, ¿quieren verse un show? Pase el canal. Y Satanás y sus demonios diciendo: lo estamos logrando. Un poco de analfabetas e ignorantes bíblicos creyéndole al más ignorante de los ignorantes que tiene el poder y la fuerza para atar a Satanás. Hágame el favor, hermanos. Se nota el orgullo, hermano, la soberbia. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro era refulgente. De los apóstoles también se dice lo mismo. Mire, hermanos, cuando hay intimidad, retos y desafíos que se puedan afrontar, hermanos, son superables porque has tenido intimidad. Cuando hay intimidad quiere decir que no solamente usted está con él, sino que él está con usted. Los grandes avivamientos, no este avispamiento vergonzoso, no, los grandes avispamientos vergonzosos, los grandes avivamientos de la época vinieron por hombres que intimaban con su Señor. ¿Y saben qué consistía el avivamiento? El avivamiento consistía en cientos y cientos de personas en arrepentimiento. El predicador, cuando abría su boca porque había tenido intimidad con su Señor le decía qué predicarle a la iglesia, qué predicarle al irredento, qué predicarle al incrédulo. Y cuando eso ocurría por la causa de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo ministraba a sus corazones y de tal manera embargaba un temor reverente a aquellos incrédulos que se aferraban a las columnas de la iglesia y decían: por favor, dígame cómo tengo que arrepentirme y a quién tengo que seguir. Y el predicador preguntó: ¿y por qué tanto afán? Porque siento que las llamas del infierno queman la planta de mis pies. Hoy mucho emocionalismo, hermano. Hoy lo único que falta es break dance. ¿Sí? ¿Estamos bien o cuál es lo que sabemos hoy? Reggaetón cristiano. Wow. Ya aparecen hasta disfrazados vendiendo paletas. Cristo es el Espíritu Santo que te refresca. Digo: Dios, pero ¿qué es esto, hermanos? No llaman al arrepentimiento, hermanos. Predicaciones como, por ejemplo, ¿por qué un man no viste con buzo rosado? Otro sale y dice: bueno, ¿y quién podrá defendernos? Dice: hay un payaso. Y sale otro de ahí y dice: yo, el chapulín colorado, y sale con un aquí, que supuestamente con el rostro de Cristo. Hay otro que desde una grúa lo hacen descender disfrazado del hombre araña, ungiendo a la congregación. ¿Y sabe qué? Aceite de oliva, hermano. Por el amor de Dios, hermanos, ¿a dónde ha llegado la iglesia? Si Cristo no fue a la cruz por payasos, hermano, por mimos, payasos, mentirosos, hipócritas, mercachifles, timadores vulgares, payasos mediocres y analfabetos, hijos del diablo, hermano. A eso no vino Cristo, hermano. Ahora, usted me podrá tildar con una predicación así, de un mensaje religioso, tal vez legalista. Dirá: nos está intimidando, pastor. Pero amados, ese mensaje es el que dieron los profetas en el Antiguo Testamento. Ese mensaje fue el que dio el último de los profetas, Juan el Bautista, cuando les dijo: arrepentíos o pereceréis. La Biblia no es antigua ni moderna, la Biblia es eterna, la Biblia permanece para siempre. El cielo y la tierra se desharán, pero mi palabra permanece para siempre. Y lo más tremendo de todo esto, terrible y escalofriante, es que es mucha la gente que sigue a este tipo de parroquianos. Hermanos,
Si anhelamos verdaderamente una iglesia en Cristo, debe ser una iglesia sufriente, una iglesia de la intimidad con su Señor. Cada vez parece ser la iglesia estar de mal en peor, en un declive. El diablo educando a un montón de falsos predicadores, pseudoevangelistas, pseudoprofetas, pseudoapóstoles. Ahora todo el mundo es apóstol. Ahora hay otro que dice que es patriarca, otro que dice que es querubín. Pero será de los caídos, hermanos. Qué daño tan terrible. Pero saben, albergo una esperanza en medio de la tristeza que hoy tengo. Y es que en medio de esa esperanza, en medio de semejante caos, hay una esperanza. Y esa esperanza es que el Señor, a pesar de todo lo que está ocurriendo, de todas estas megas, el Señor se reserva para Él mismo un remanente. Son poquitos, pero al fin y al cabo los de Él. ¿Y sabe cuál es mi anhelo? Que esta iglesia pequeña sea su remanente. Ese es mi anhelo con todo mi corazón. Y yo le decía al Señor, de verdad he llorado, le decía y le rogaba y le suplicaba y le decía: Señor, que familias en Cristo cuente con hombres, mujeres, ministros fieles desde su intimidad contigo. Señor, que familias en Cristo te conozca desde el estudio de la palabra. No puede haber aquí un solo maestro que no lleve a cabo con rectitud, con integridad lo que enseña, hermano. Es increíble la carnalidad de la iglesia de hoy. Todo como tan fácil, con miembros susceptibles, inmaduros, porque no les gusta la alabanza. El pastor me dijo, me miró, no me miró. Desanimados porque no reciben cuando se trata de dar. El miembro del cuerpo de Cristo debe reflejar poder, unción, fortaleza desde la intimidad con su Señor. Mucho susceptible hoy, hermano. Ya no me miran, ya no me dicen, ya no me tocan, ya no me hablan. Por cualquier cosa se delican, hermano. Intimidad parte 1, intimidad parte 2. El próximo domingo, no se lo pierdan. Y vamos a ver los riesgos de no tener intimidad. No se lo pierdan. Los peligros por no tener intimidad. La intimidad que el Señor establece es para aquellos que le temen, que le reverencian, no para cobardes. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Usted ve la lista por donde empieza de los que van al fuego eterno. Revíselo. Por los cobardes, los que todo el tiempo están: no me miran, no me dicen, yo voy acá, yo voy allá. Ay, hermano, un noble pastor le provoca decirle: pues hermano, bye. No, hermano. La iglesia no está para estos susceptibles románticos religiosos. La iglesia está para verdaderos siervos y siervas que intiman con el Señor. Y cuando intiman, obedecen, cumplen sus mandamientos, viven en santidad, agradan a su Señor, son maduros. El caos de hoy, hermano, es increíble. La apostasía como nunca brotando, hermano. Mentirosos enseñando, monigotes, les digo yo, ¿no? De verdad son muñecos del diablo, hermano. Mire lo que dice Jeremías 23, 21 y 22. Acompáñeme. Mire cómo el Señor, ciertamente a través del profeta, hace un especial señalamiento. 23, 21, capítulo 23, versículo 21. Yo no los envié. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Se dice: mire, yo no he enviado a esos que dicen que son profetas, pero muchos corrían detrás de aquellos que dicen que son profetas. Mire lo que dice: pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. Pero si ellos, Jeremías 21, 22, pero si ellos hubieran, 23, 22, perdón,
23, 22. Pero si ellos, ¿quiénes? Los que corrían detrás de esos profetas, hubieran estado en intimidad conmigo, esto es en secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. ¿Sabe por qué muchos son falsos profetas? Porque no intiman con su Señor. ¿Y sabe por qué tienen tantos seguidores? Porque sus seguidores tampoco intiman con su Señor. Así dice Jeremías. ¿Cómo tener intimidad si no conoces con quién vas a intimar? ¿Cómo tener intimidad si no le das relevancia a la obra más majestuosa y maravillosa de amor que es la cruz? ¿Cómo tener intimidad si no sabes que Él viene por segunda vez? ¿Cómo tener intimidad si no sabes que Él resucitó para darnos vida? ¿Cómo tener intimidad, hermano, si no sabes que vendrá como rey y desde el cielo lo verán? ¿Cómo tener intimidad? Cuando hay intimidad, hermano, pasiones, bajos deseos, todo esto se disipa, hermano. Cuando hay intimidad, los enemigos no se levantan ciertamente y te derrotan y te arrastran. No, ¿saben por qué? Porque cuando hay intimidad, tú intimas con el león de Judá. Jeremías capítulo 20, versículo 11 al 13. Cuando hay intimidad, el Señor asegura la victoria, te respalda, te cuida, te guarda. Estar en el secreto es intimidad. Y eso ocurrió con Nehemías. Nehemías intimó con su Señor. Nehemías lo recordó como misericordioso, fuerte. Nehemías acudió a Él antes que a cualquier otra cosa. Nehemías dice: de día y de noche yo intimaba con Él. ¿Y saben por qué lo hacía? Por su pueblo. Cada 60 segundos muere una persona. Y la iglesia necesita intimidad, de íntimos, para ir por aquellos, predicarles quién es Cristo, que hay en salvación, para que cuando mueran hay en vida eterna en su Señor. Dios está buscando hombres y mujeres que anhelen intimidad. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, hermano. Mire, hoy tembló. Hasta los demonios tiemblan y creen. Hoy tembló, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero tembló, yo creo que el Señor hizo y tembló. ¿Y qué cuando Él desate su poder, hermano? Y sean granizos como de 50 kilos y las aguas se pongan amargas. ¿Y qué cuando los hombres intenten buscar la muerte y no la hallen por el gran tormento? ¿Y qué cuando los grandes terremotos? Esto no es nada, hermano. Sin embargo, muchos salimos, ¿no? Algunos dijeron: salimos encuerados. O sea, sí, en pijama, perdón. Salimos en pijama. Y si uno los vio, a muchos mis vecinos los vi. A gran parte de esos vecinos mi esposa y yo les predicamos. ¿Y sabe qué hicieron, hermanos? Una salió con un cirio, la otra con una camándula, y la otra le decía a la nieta: reza el credo, reza el credo. Y yo le dije a mi esposa: así serán los tiempos finales. Verán terremotos, vendrán pestes, hambruna. Pero dice la palabra: y no se arrepentirán, sino que blasfemarán contra Dios. La iglesia de hoy, hermanos, no es la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de hoy no tiene entrega, hermanos. La iglesia de hoy no es dependiente de su Señor. No intima con su Señor.
Tal vez la pereza, la queja, la avaricia no dejan que haya intimidad. El propio deseo, hermanos. Y si esto es así, el diablo acaba con todo, hermanos. Acaba con una familia, matrimonio, hijos. ¿Usted no le parece que la maldad está llegando al tope? ¿Cómo sabe, pastor? Cuando se manipula a un niño, cuando se usa a un niño desde la inmoralidad sexual, toda esta cantidad de pedófilos y todo esto que hacen con los niños, para mí ese es el tope de la maldad. Pero también cuando se manipula a un niño para que use un arma y atente contra otro ser humano con la sevicia con la que lo vimos ayer. Claro, nos duele la vida de este hombre, y de verdad me duele porque es papá, ay, pastor, usted de derecha, de izquierda. Mire, hermano, no me venga con esos cuentos raros ahora. Pero duele, hermano. Pero sabe, con mi esposa pensamos, pero también duele ese joven 14 años. Duele, hermano, el corazón, ¿o no? Mire, si la iglesia intimara, hermanos, si la iglesia estuviera en la presencia, hermanos, si la iglesia todo el tiempo estuviera intimando con su Señor, conociéndole, le aseguro muchas cosas cambiarían. Y no solamente alrededor suyo, sino de esta misma iglesia. Voy a hablar por familias en Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Y yo les decía, hoy tembló, ¿sí o no? ¿Qué tal donde el temblor hubiese sido de 8 y la casa hubiera caído sobre tantos? Cuando alguien dice, no, ¿sabe qué? Mejor voy después. Hermano, que son nuevos, que son personitas que vienen. Mire, hermano, llame, mire. No, voy después. ¿Y qué si se hubiera caído todo, hermano? Tal vez para una próxima no haya una próxima. ¿Y sabe por qué la iglesia ha sido indolente y está más pendiente de eventos y de shows? Porque perdió su intimidad. Y uno intima para alcanzar otras almas. Para eso es que vamos a intimar con nuestro Dios. Hermano, cuando hay intimidad, le puedo asegurar, cosas extraordinarias ocurren como usted no se imagina, hermano. Maravillas, milagros, prodigios, señales para su vida. Un padre pastor consagrado que decía tener intimidad con su Señor, que estudiaba la palabra, le enseñaba con limpieza a muchos de su congregación, llevaba su llamado, su ministerio con integridad y pureza. Sin embargo, había un aguijón en su corazón, sus hijos. Pero oraba fervientemente por sus hijos. Y todo el tiempo le dolía el corazón por sus hijos. Y anhelaba que sus hijos regresaran. Habían nacido en la iglesia, estudiaron la palabra, habían recibido el ejemplo de la casa. Se les había presentado la persona de Cristo. Eran jóvenes piadosos, pero un día dejaron de serlo. Y papá pastor veía cómo pasaban los días, y estos sus hijos cada vez menos por Cristo, más fríos e indolentes. Y tuvo un sueño el papá pastor. En el sueño él se vio abandonando la intimidad con Cristo. Decidió abandonar su intimidad con Dios, pensando, seguramente tal vez no me escucha, mis hijos no están dentro de sus planes, tal vez al Señor le interesen más otros. Y él hasta se sentía culpable y sin saber de qué. Así que en el sueño él ve cómo le pudo su falta de perseverancia y fue consumido por el cansancio y abandonó su intimidad con su Señor. Y aquí viene la segunda parte del sueño. Ve a Satanás y sus demonios sentados a la mesa, sus demonios rindiendo cuentas. El demonio 1, pase adelante, dijo Satanás, ¿qué has hecho? Dijo, hice caer en adulterio un matrimonio de líderes e inmoralidad, aparte de su ministerio. Y el diablo aplaudió y dijo, bien, qué bien, qué bien. Pasó el segundo demonio. ¿Y usted qué hizo? Provoqué una pasividad y negligencia en unos servidores de una llamada iglesia. Los entretuve con distracciones, buena música, grandes shows. Les permití construir el mejor de los auditorios para ellos mismos. El todo es que ellos no supieran quién es Cristo.
y de esta manera atar sus almas al infierno. Eso sí, mueren muchos y no son salvos. Y me cercioro que no hallen salvación. Y esto a causa de la falta de la predicación de la palabra. Y dijo el diablo: muy bien, muy bien, muy bien, vamos bien. Pasó el tercer demonio. Dijo: yo hice algo mucho mejor que eso. ¿Qué hizo?, le dijo Satanás. Es imposible superar esos resultados. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué hizo? Dijo: logré arrancarle del corazón a un padre de familia y pastor su intimidad con Dios. Le arranqué su intimidad con Dios. Se la quité. El diablo se levantó de la mesa y alzó la copa del veneno y dijo: celebremos unos hijos más para el infierno, porque hoy los mato. Y le dijo a sus demonios: ¿sabe cuál es la máxima de nuestra victoria? Arrancar del corazón de los que dicen ser seguidores de Cristo su intimidad con Él. Esa es la máxima de nuestra victoria. Papá pastor despertó de este sueño y pidió perdón a Dios y clamó. Y le dijo al Señor: Señor, en mi vida quiero todo menos que me falte tu presencia. En mi vida quiero todo menos perder intimidad contigo. Pasaron varios días, no muchos, y cada uno de sus hijos se fue acercando. Primero uno pidió perdón a Dios y luego a su papá, que era su amigo, y le manifestó a su papá su deseo de servir al Señor hombro a hombro con papá pastor y mamá. Y ¿saben qué, hermanos? Al día de hoy, estos hijos de este papá pastor son unos tremendos adoradores y predicadores que alcanzan con sus adoraciones y alabanzas a muchos en todo el mundo, junto con sus esposas. Dos cosas: el diablo tiene claro y lo sabe, que si nos arrebata la intimidad, nos arrebata todo. Pero mis hermanos, cuando hay intimidad constante, sincera, genuina, lo poderoso y extraordinario sucede, hermanos. Y termino con esto. Un hombre de Dios intimaba con el Señor. Y un día le dijo: Señor, habla que tu siervo escucha. Envíame a donde tú quieras, yo quiero hacer tu voluntad. Y por ahí el siervo pensó: de pronto me envía a Miami Beach o a Boca Ratón, que es lo que anhelan muchos, ¿no? Ser predicadores en Nueva York, no en India, no en África. No, allí no. No, allí no. Tal vez les gustaría Hawái. Pero cuando tú le haces una solicitud al Señor e intimas con Él, el Señor se lo toma en serio. ¿Tú quieres escuchar lo que yo necesito que tú hagas? Sí, Señor, claro. Lo envió a la antigua Unión Soviética con un cargamento de Biblias. ¿Usted sabe qué es la Unión Soviética antigua con un cargamento de Biblias? Eso es como entrar a la Casa Blanca con una tonelada de cocaína, hermano. Y este hombre dijo: no, pero Señor, y en época de invierno también, y eso hace mucho frío. Dijo: usted dijo, así que usted me cumple. El hombre dijo: listo, voy. Se fue con su cargamento de Biblias. Llegó al hotel. En el hotel se esculcó. No tenía el pedacito de papel donde escribió la dirección. Entonces dijo: bueno, pues la fácil no. Voy a hablar con el Señor. Señor, boté el papelito con la dirección, así que vas hablando y yo voy escribiendo. Así son muchos. Y el Señor le dijo: no, un momentico. No. Ningún voy hablando y vas escribiendo. Tú te encargas de buscar la dirección porque tú la perdiste de manera irresponsable. Y el siervo le respondió y le dijo: pues Señor, me devuelvo. Dijo: te devuelves
Y sabes que lo más seguro es que el avión caiga, se pierda el cargamento de Biblias y no llegue a su destino. Tú decides. No, Señor, entonces me quedo. Y se quedó. Buscó la dirección, no la encontró. Señor, por favor, dime qué te cuesta. Tú en el trono allá sentadito, buen calorcito, y aquí estamos como a menos 30 grados. Dame la dirección, dijo. Te voy a dar una instrucción. Ve y te sientas en la mitad de la Plaza Roja con el cargamento de Biblias. Pero Señor, me van a asesinar, me van a matar. ¿Cómo se te ocurre? Claro, como no eres tú el que está en medio. Pero el Señor le respondió: yo tengo el control y haces lo que yo te digo. Y el siervo fue y se sentó. 2 horas, 3 horas. Hasta de pronto se apareció un ruso de esos gigantes de 2 metros y le puso la manaza. ¿Qué haces aquí? Y él se puso nervioso. Y el ruso le dijo: ¿estás nervioso? Y él le dijo: no, estoy nervioso. Y sintió una voz por dentro que le decía: no sea mentiroso, usted está nervioso. Era Dios diciendo: está nervioso, mentiroso. ¿Qué haces aquí? No, pues es que dile qué estás haciendo. Una voz le decía adentro: dile qué estás haciendo y a qué viniste. Y como que el hombre intentó tapar sus oídos y dijo: y está la voz del diablo. Y el Señor le dice: no es la voz del diablo, es mi voz. Dile a qué viniste. ¿A qué viniste? Dile a qué viniste. Cíñete los lomos. Has estado en mi intimidad. ¿Acaso te voy a abandonar? Dile a qué viniste. Y él, desde su nerviosismo y su humanidad redenta que siente temor, le dijo: pues sí, le voy a decir a qué vine. Vine a traer un cargamento de Biblias. Vine a predicar a Cristo. Vine porque aquí hay una iglesia y hay un pastor. Sí, a eso vine. Máteme. Y el soldado le puso la mano en el hombro y dijo: cálmese, ¿no puede hablar más bajito? Yo vine a recogerlas. Cálmese. Lo que pasa es que yo presto servicio militar aquí, pero soy hijo del pastor de la iglesia oculta. ¿No puede hablar más bajito? Deje semejante gritería y entréguenos lo más precioso que hace 3 días estamos esperando con tanto anhelo en nuestro corazón, porque esa Biblia refleja a la persona de Cristo, y con él mi iglesia, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos en Cristo queremos tener intimidad. Hermano, regresemos, hermanos, a tiempos de intimidad. Cuando el Señor cuando intimas con Él, Él te guía, Él te fortalece, te provee, nada imposible para Él. Muchos se han dejado arrebatar la intimidad, hermanos. Hoy, si ese es tu caso, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, me dejé arrebatar mi intimidad porque un día me decepcionaron, me desilusionaron, me engañaron y yo llegué a pensar que eras tú. Señor, me dejé arrebatar la intimidad, Señor, porque me convertí en un apático por el estudio de tu palabra. Me entró la pereza. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, hoy, por la presencia de tu Espíritu, Señor, quiero volver a la intimidad.
Que la iglesia tenga intimidad, Señor. Por favor, Dios, que en la iglesia haya un anhelo, un despertar por el estudio de la palabra. Que no se convierta como en una miserable carga, como dijo alguno. Es que es una carga ese libro, es que es una carga hacer tal cosa, es que es una carga hacer tal otra, es que es una carga, me voy. ¿Qué de malo tiene, hermanos? Que el Señor nos esté instando a través de pastores y ministros para que estudiemos. Si ahí es donde lo conocemos, ahí es donde le damos el valor a esa cruz, a la cruz del Calvario, donde está la máxime del amor. Pastores, que usted no sabe, yo fui decepcionado, fui defraudado, vengo de tal o cual parte, hice tal o tal cosa. Sí, hermano, yo lo sé. Pero ¿y qué culpa tiene la intimidad con tu Señor? Si no hay intimidad, no hay dirección, no hay instrucción. Jovencito, jovencita, si intimas con tu Señor, Él te dirá quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y tus oraciones entonces serán desde el conocimiento de aquel que te ama. Y tus oraciones serán consideradas como las oraciones de los santos, que suben como olor fragante. Señor, ayúdanos a que si decimos intimar, no se nos convierta solo en pedir, sino en agradecer. Que si decimos intimidad, no nos quejemos, sino que nos gocemos. Se necesita con urgencia en esta iglesia miembros que quieran, que anhelen tener intimidad. Se precisa de una iglesia que se postra, que rinde culto a su Señor antes que a sí mismo o a sí misma. Hermanos santos y santas de Dios, regresemos a tener intimidad con con aquel que creó todo, que lo hizo todo. El mayor deseo del corazón del Señor hoy es que tú intimes con Él. Así que no puede ser una carga que se le insista a usted en que conozca al Señor desde el estudio de la palabra. No puede ser una carga en que se le insista a usted: venga, hermano, oremos, conéctese a orar. ¿Por qué nos tildan a nosotros los siervos, ministros y pastores de inmisericordias por exigirles el estudio, si es la única forma de conocer a Dios? ¿Por qué me tratan de desgraciado y miserable, si lo único que procuramos desde lo más profundo de nuestro amor es que verdaderamente ustedes lo conozcan, para que tengan intimidad con Él, para que sean bendecidos en todo? Intimidad no es un romanticismo religioso de decir yo creo. No es un tema de algo como externo. Intimidad es interno, es desde lo profundo del ser, desde el corazón mismo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para que como iglesia, familias en Cristo, nuestro anhelo, nuestro mayor deseo sea intimar con Él, tener intimidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Y hoy me arrepiento. Dígale: Señor, hoy me arrepiento, Señor. Si por momentos había abandonado mi intimidad, y si tú nunca la habías tenido, dile: Señor, yo quiero tener esa intimidad de la que este hombre está hablando. Señor, yo quiero estudiar tu palabra. Quiero conocerte para alabarte, para adorarte con mi vida, con mi conducta, con todo mi ser. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que tiene intimidad. Por favor, Dios, ayuda a Familias en Cristo para que sea una iglesia que tiene intimidad. Una iglesia cuyos miembros vivos y activos anhelan, desean, como el alimento, como el aire para respirar, estudiar tu palabra, para conocerte y de esta manera intimar, orar, tener una relación contigo. Si tengo intimidad, Señor, nada habrá imposible, Dios. Veremos hijos transformados por el poder de la palabra. Veremos una iglesia santa y pura creciendo desde las doctrinas básicas fundamentales. Matrimonios consolidados, familias benditas, con dificultades seguro, pero fortalecidos, con pérdidas seguro, pero consolados. Ay, Señor, intimidad, intimidad para adorarte, para adorar. Póngase sobre sus dos pies, por favor. Adoremos hoy. No se distraigan. No es un tiempo musical. No. Es un tiempo de adoración. Tiempo de adorar. Con aquel con quien anhelamos intimar. Adórelo. Adórelo.